Oremos. Amado Padre Celestial, en tus manos encomendamos este tiempo. Háblanos, Padre, te suplico, que entendamos que tu palabra es suficiente, que en tu palabra encontramos todo lo que es necesario para vivir esta vida y vivir con una perspectiva eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Declaración de Chicago sobre la infalibilidad bíblica establece que la autoridad de las Escrituras, esta declaración fue una declaración que se firmó, como su nombre lo dice, en la ciudad de ¿qué? De Chicago, véanlo. Sí, en la ciudad de Chicago en el año 1978, creo que fue en octubre, donde 200 hombres, entre ellos John MacArthur, hicieron un documento donde ellos ratificaban la infalibilidad, la inerrancia de la palabra de Dios. Y dice esto: la autoridad de las Escrituras, escuchen, la autoridad de las Escrituras es un tema clave para la iglesia cristiana en esta y en todas las épocas. Aquellos que profesan fe en Jesucristo como Señor y Salvador están llamados a mostrar la realidad de su discipulado, obedeciendo humilde y fielmente la palabra escrita de Dios. Desviarse de las Escrituras en fe y conducta es deslealtad a nuestro Maestro. El reconocimiento de la verdad total y la confiabilidad de las Sagradas Escrituras es esencial para una comprensión completa y una confesión adecuada ¿de qué? De su autoridad. Es decir, nosotros nos regimos, ¿por qué? Por la palabra de Dios. No someternos a ella en fe y en conducta es negar al Maestro, claro, obvio, y de alguna manera peor, porque como dicen Hebreos, de pronto mejor fue no haber conocido. Y John MacArthur, comentando acerca del Salmo 19, el salmo que vamos a estudiar esta noche, dice: la palabra de Dios es suficiente para suplir todas las necesidades del alma humana, como lo verifica frecuentemente David en sus salmos. El Salmo 19, en especial versos 7 al 14, es la declaración más completa, escuchen, la declaración más completa con respecto a la suficiencia de las Escrituras. Es una declaración inspirada acerca de las Escrituras como una guía calificada para cada situación. Entonces, lo que queremos ahora, ¿sí?, es que ya hemos hablado de la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es lo único que debería controlar, gobernar, ejercer dominio sobre nuestra ¿qué? Vida. Pero no solo nosotros por la gracia de Dios contamos con esa autoridad, sino que nosotros podemos tener la seguridad que esta palabra es suficiente, necesaria, completa para regir cada aspecto de nuestra vida y para poder vivir esa autoridad que nos conduce ¿qué? A la vida eterna. Y este Salmo 19, C.S. Lewis, el famoso escritor inglés, dijo: es el más grande poema de los Salmos y una de las más grandiosas letras en el mundo. El principal tema de este salmo es cómo Dios ha declarado, proclamado, anunciado, transmitido la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la gloria de Cristo? Con el propósito de que nosotros podamos conocerle y, lo más importante, mantener una relación personal con ese Redentor, con Cristo Jesús. ¿Y por qué la gloria
¿Por qué reconocer a Dios? ¿Por qué vivir de una manera que le honre es pertinente para nosotros como cristianos? Porque Juan 4:22 al 24 dice: vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle ¿en qué? En espíritu y en verdad. Nuevamente, ¿cuántas personas adoran en este mundo lo que no conocen, de lo que no saben, lo que no tiene propósito? ¿Cuántas personas han llegado literalmente al ataúd adorando algo que ellos ni siquiera sabían que le iba a llevar a qué? A la muerte. Y el mundo está lleno de falsos adoradores. El mundo está lleno de personas que creyeron que vivían vidas suficientes, gratas, alegres, felices, pero siempre vivieron vidas insatisfechas, llenas de dolor, de desesperanza. Entonces, este salmo nos habla acerca de lo he titulado, de lo que nos habla, la suficiencia de la palabra, la senda de la salvación. Y lo que me propongo en esta mañana es decirles que en el Salmo 19 encontramos 3 maneras de las cuales Dios le ha hablado a usted. Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado, Dios le ha dado una palabra profética, para usar las palabras de Pedro, para que usted lo busque de una manera personal y encuentre salvación en Cristo. Y estas son progresivas, pero tiene un centro de gravedad, tiene un punto de equilibrio, tiene un fundamento en la palabra. El primero de esos 3 aspectos es la creación, versos 1 al 6, es mi bosquejo. Entonces Dios nos ha hablado a través de la creación. Segundo, que es el punto de equilibrio, el punto de gravedad, las escrituras, versos 7 al 10, y a través de Cristo. Esto es importantísimo, a través de Cristo, nuestra roca, nuestro redentor, versos 11 al 14. Entonces, primero, miremos, Dios le ha hablado a través de la creación. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Acá noten que el salmista está haciendo una personificación, dándole vida, dándole voz a la creación. Nos enseña que de alguna manera la creación tiene un conocimiento, es testigo veraz, poderoso, irrefutable de la proclamación, y no de cualquier mensaje, ni de cualquier conocimiento, sino de la voz, del mensaje, del conocimiento de Dios. La creación no es silenciosa. La creación está comunicando a Dios. ¿A quién? A su creador. Él es el Dios y Señor de todo lo creado. Entonces los cielos proclaman. Esa palabra proclaman quiere decir recuentan, anuncian, informan, hablan. ¿De qué? De lo bonito que es el mundo, de que un día podemos llegar al más allá, de que hay vida en otros planetas, de que de pronto de allá están viniendo los ovnis. No, si hoy nos están metiendo cucarachas. De la gloria de Dios, es decir, el peso de su majestad, su grandeza, su esplendor, su honor, sus atributos, de su fidelidad, de su misericordia, de su omnipotencia,
su omnisciencia, su omnipresencia. El mismo Lamentaciones 3 habla de la fidelidad de Dios con cada nuevo amanecer. Cada vez que nace el sol, está hablando de sus atributos, de que allí hay un Dios eterno. La gloria de Dios habla de Elohim, el Dios creador, el Señor de la creación. Entonces, todo lo que nosotros vemos cada día nos está dando un testimonio. Dice que el firmamento anuncia las obras de sus manos, es decir, es una evidencia, convence, confronta, demuestra que hay la obra que alguien ha hecho, que alguien ha formado algo. Y ese alguien es ¿qué? Dios. Y ese algo es la creación. El salmista en el Salmo 8 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Ese establecido en el hebreo es que tú has colocado en su lugar, que tú has causado, que has hecho que existan, que has formado, que has preparado. Imagínense esa grandiosidad de Dios, ese poder tan glorioso de nuestro Creador. Los cielos cuentan, proclaman, repiten día tras día la gloria de ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Y dice el verso 2 que un día transmite el mensaje al otro día. Transmite, esa palabra es bien interesante en el hebreo. Esa palabra quiere decir brota, derrama, vierte. Así como se vierte agua de un recipiente al otro, con la idea de que es continuo, sin interrupción, como una fuente de agua sin conocer límite. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Esa palabra que se traduce en el español como transmitir, que tiene la idea de brotar, derramar, vertir, se usaba para referirse en el hebreo a los oasis de agua, que no conocen fin. Sale y sale y sale y sale agua sin dejar de salir agua. Así, un día transmite, brota, vierte el mensaje al siguiente día. Una noche a la otra revela, es decir, permite que sea conocida, informa. Esa palabra revela es bien interesante. En el hebreo es una palabra que con la noción de inhala y exhala. ¿Qué? Sabiduría. El temor de Dios. Así como nosotros respiramos, imagínense la grandeza de Dios. Nosotros toda la noche inhalamos y exhalamos, ¿cierto? ¿Es así o no así? Sí, todos inhalamos y exhalamos. Por ahí otros que se están como riendo y dicen y roncamos. No, por el momento solo inhalamos y exhalamos. Así el mundo, el universo, la creación de Dios, inhala y exhala el conocimiento de Dios, lo está proclamando. Y ese conocimiento es la sabiduría de un Dios. Y esa sabiduría es temor. Nosotros deberíamos temer a Dios, reconocerlo, estar conscientes de Él. Imagínense ese Dios tan poderoso que no ha cesado de hacer, de permitir que esa creación dé testimonio. Esto de pronto debía haberlo leído en el mensaje anterior, pero miren lo que dice Génesis 1, 3 al 8. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, el verso 4, y el verso 5 dijo, y fue la tarde y fue la mañana. En el verso 6, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión. Y el verso 7 al final dice, y así fue. Todo lo que Dios ha dicho, así fue, hasta el día de hoy. Dios no se cansa, Dios no se aflige, Dios no se agota.
Dios ha creado todo para proclamar su gloria de manera eterna, continua. El verso 3 dice, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero noten que eso parece una contradicción, porque dice, un día transmite, ¿qué dice? El verso 3, no hay mensaje, no, la contradicción es, ya elaboró sobre eso. Pero dice el verso 3, no hay mensaje, no hay palabras, no se halla su voz, no se halla su voz. Pero miren que sí parece una contradicción con el verso 4, porque el verso 4 dice, pero por toda la tierra, ¿qué? Salió su voz. ¿Cómo así que no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz? Esa palabra, voz, en hebreo es, salió su plomada, salió su cuerda de medida, salió su decreto, salió su testimonio. Por eso dicen su voz. Porque todo, como dice Romanos 1:18, miremos lo que dice, ¿sí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios, Romanos 1:18 al 23, estoy en el verso 19, es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo ¿qué? Evidente. ¿Sí? Dios ha dado a conocer sus decretos, su justicia, aquello que rige a los humanos a través de ¿qué? De la creación. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, entendidos por medio de lo creado, de manera que ¿qué? No tienen excusa. No tienen excusa. A veces nosotros a veces decimos, ay, pobre persona, se fue sin conocer de Dios. No, suena duro decirlo, pobre no. Suena duro decirlo, ¿cierto? Pero no tuvo excusa, no tuvo excusa. Pues aunque conocían de Dios, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. La gloria de la creación que condena a los hombres. Escúchenme. Estaba estudiando sobre este tema la semana pasada, acerca de la revelación de Dios y de la inspiración y todo que vamos a compartir este fin de semana acá. Y leía de un hombre muy reputado, un teólogo muy importante, John Feinberg, y él decía que tristemente la revelación de Dios, ¿qué es lo que hace? Condena al hombre, porque lo convence ¿de qué? De pecado, de lejanía de Dios, de idolatría. Y qué triste que este mundo que Dios creó ha rechazado al Dios que lo creó. ¿No se les hace ilógico? ¿No es eso increíble? Juan 1:10 al 11 dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo ¿qué? No lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Increíble que todo lo que Dios nos da, ¿para qué lo usa el mundo? Para el mal. ¿Es así o no es así? Y aún nosotros como cristianos, todas las bendiciones que Dios nos ha dado, todo lo que nos ha enseñado, a veces lo usamos ¿para qué? Para nosotros y no para la gloria de Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros nos ponemos bravos con Dios, cuando lo que es de Él no nos lo ha dado a nosotros? ¿Sí me explico? Y cuando nos da algo a nosotros, bravos porque no nos dio todo lo que queríamos. ¿Sí? Y así somos. Somos desagradecidos
Dice el verso 4, continuemos con el 4b, con el 4, dice, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Y el verso 5, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. Dios colocó allí un testigo, un centinela, un guarda, un testimonio. ¿De qué? De su amor, de su gloria. Todos los días. Ustedes han visto en los conjuntos residenciales, y así que el celador da vuelta toda la noche, ¿cierto? Toda la noche. Cuando yo era niño usaban un pito para uno saber que él estaba por ahí. Y uno sabía que uno estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque el celador estaba ahí. Y el Señor ha colocado ese sol como un centinela, como un guarda, como un testimonio, como aquel que proclama esa gloria, esa presencia de que hay un creador. ¿Sí? Se centra en el sol que domina la escena del mundo con una exuberante magnificencia, grandeza, poder. Ustedes saben que sin el sol nosotros no seríamos nada, nada. Mientras que las naciones paganas adoraban al sol como aquel que les da la vida, y es cierto, el sol es el que nos da la vida, pero Dios dice, el sol lo puse yo. El sol es mío y hace lo que yo le digo. Mateo 5:45 dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. La gracia, la misericordia de Dios a través de esa creación. Luego dice, y como su esposo que sale de su alcoba se regocija como hombre fuerte. Provee de luz, de calor, de vida, colma toda la creación a todo hombre, sin excluir raza, color, estrato económico, social, intelectual. Dice el verso 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Cada día, sin interrupción, anhela traer gloria a Dios. Y no hay nada, dice el texto, no hay nada que se esconda ¿de qué? De su calor. Esta palabra calor, acuérdense, calor, ahorita voy a volver a ella al final. No hay nada que se esconda de su calor. ¿Qué es nada? Nada. Ustedes saben que aún en las profundidades del mar existe el calor, que es un calor negativo por la temperatura negativa, pero en todo el mundo, en toda la creación hay calor. En hebreo, esto es bien interesante, yo cuando estaba estudiando este texto, en hebreo la raíz de la palabra calor es la misma que para juicio. La raíz para calor, ¿sí? Es la misma raíz que se usa en el hebreo para la palabra juicio. Es decir, calor e ira tienen una misma asociación. Y seguramente por eso es que el infierno, no sé, estoy especulando. Pero existe una sola raíz para los... Entonces el pasaje sugiere que así como el calor del sol alcanza los confines de la tierra, así los juicios de Dios, su plomada, sus decretos, su palabra, su voz, alcanza todos los confines de la tierra. Entonces esa es la primera manera en que Dios se ha revelado a nosotros. Y se ha revelado de una manera que suficiente y autoritativa. Con toda autoridad, Dios se ha manifestado a través de la creación. Él ha sido quien ha impuesto las leyes. ¿Es así o no es así? Y de manera suficiente. Tantos peces que hay, tanto ganado, tanta comida. Para más de 7, quizás ya somos 8 billones de personas, ¿verdad?
para tantas personas. Imagínense, hoy está sobrando el calor, está sobrando la luz. Dios ha sido tan abundante. Pero segundo, Dios nos ha dado no solo la suficiencia en la creación, sino la suficiencia ¿en qué? En su palabra. Y ese es el segundo punto, versos 7 al 10. Dios le ha hablado a usted, se ha revelado a través de su palabra. Y noten que aquí hay un cambio en el tono, ¿sí? De hecho, aquí notan ustedes en este texto que hay un espacio entre los parágrafos, porque hay un cambio de tono y del tema del poema. Y es que tiene que haberlo, porque escuchen, sin la revelación escrita de Dios no puede existir, no se puede llegar a un conocimiento del Creador. Nuevamente, como John Feinberg decía, qué triste y qué doloroso serían nuestras vidas de saber que hubo un Creador, de saber que hubo un Dios, de saber que las tormentas, los terremotos los permitía alguien y que nosotros nunca hayamos tenido la oportunidad de escuchar de ese Creador. Qué triste para todos aquellos que se condenan por el testimonio de la creación, porque eso lo colocó en nuestros corazones, de que tiene que haber un ser superior. Yo cuando hablo con los ateos, hace 15 días hablé con un ateo, pero tremendísimo el tipo, un genio, una de las mentes más brillantes de Colombia, tengo entendido, un tipo duro en inteligencia artificial, creo que ha sido becado 2 o 3 veces por la Universidad Tecnológica de Pereira, creo que estudió en China, en Alemania, en Estados Unidos. El tipo es un cerebro. Y yo le decía a él, tiene que haber un creador, llámese como se llame, claro que tiene que haber un creador, o no, póngale el nombre que quiera, yo le decía, pero usted no me puede decir que alguien no creó todo lo que hay. Y él se quedaba callado, se quedó callado, no tuvo más, porque saben que la creación da testimonio de que hay alguien más grande, de que hay un más allá, de que hay un mundo espiritual. Entonces, miren cómo comienza esa segunda revelación. La ley del Señor es ¿qué? Perfecta. Y aquí vamos a mirar 6 aspectos, 6 cosas acerca de la revelación de la palabra de Dios que le permiten a ustedes encontrar una suficiencia en las Escrituras. Y la primera es que la ley de Dios es ¿qué? Perfecta. Y miren esa transición tan espectacular, increíble. Está hablando de la creación. Y la creación está llena ¿de qué? De leyes. Claro, la ley de la gravedad. ¿O no? ¿El agua qué? Moja. ¿Es así o no es así? Si se echa un granito de limón, una semilla de limón, ¿qué sale? Un limón, ¿o no? Un perrito y una perrita, ¿qué tienen? Perritos, todos son leyes. Uno sabe lo que se va a esperar, ¿cierto? Porque es una ley divina. Y comienza a decir, al haber comparado esa ley de toda la creación, la exalta la palabra de Dios diciendo que es ¿qué? Es una ley. Y dice algo que ni siquiera dice de la creación, es que perfecta, perfecta. Entonces lo primero que usted quiere saber es que la ley de Dios es que perfecta y restaura su alma. Hoy en día hay movimientos de psicología, hay movimientos de consejería, hay movimientos de coaches. Ustedes han escuchado el coach, y eso ya las iglesias se están llenando de coach. Ya no llaman, yo menos mal que David no me presentó, y aquí viene el coach Ricardo. No, pero así los están presentando, ¿cierto? Cuando y acá el coach Santiago, y eso le dan un aplauso y llegan al púlpito corriendo, ¿cierto? Eso, llegan así corriendo.
Ah, el coach. ¿Sí? Así es que hoy están buscando a las cosas de Dios y no a través de la ley de Dios que restaura el alma. ¿Cuántos de ustedes han sentido la depresión? ¿Cuántos de ustedes han sentido el dolor, la tristeza, el fracaso? Y le estoy diciendo a todos, escúchenme, escúchenme. Porque aún los niños, yo a veces veo niños hoy en la tristeza y en el dolor. Se les nota la desesperanza. Sus almitas se les nota, ¿cierto? ¿Se han visto? ¿Por qué? Porque no vivimos en la palabra. Y padres, les estoy hablando hoy a ustedes. ¿Cuánto estamos nosotros realmente trabajando, esforzándonos en que la palabra de Dios more en nuestros corazones para nosotros poder realmente lograr ese efecto de restaurar el alma de los niños? Ley es un término perfecto para hacer transición entre las leyes de la naturaleza y las escrituras. Las leyes del universo, la gravedad que regulan los astros. Esa ley también es una declaración del pacto de Dios, ¿se acuerdan? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Estas son mis leyes, estos son mis preceptos. Son solamente el resultado ¿de qué? Del amor de Dios. ¿Ustedes se imaginan en un mundo sin leyes? Que alguien dijera, no, es que me robó. ¿Qué es robar? No es que mató. ¿Y es que matar es grave? Es que me dice todos los días mentiras. Ay, es que, ¿y en dónde dice que eso está mal hecho? ¿Sí me explico? Las leyes son un regalo, una gracia de Dios. Y esas leyes son las que comienzan ¿a qué? A restaurar su alma. Usted no debe compararse con otras personas. Usted debe compararse con cuán llena su alma está llena de esa palabra de Dios. ¿Y qué es el alma? La inteligencia, las emociones, la voluntad. La raíz de la palabra hebrea para restaurar es la misma que se usa, escuche, para arrepentir. Para arrepentir. Entonces, está la palabra de Dios realmente permitiéndole a usted arrepentirse de sus pecados, de sus orgullos, de sus pasiones, de sus anhelos, de sus intereses. La ley de Dios del Señor es perfecta, restaura el alma. Ahí encontramos la primera suficiencia. Segundo, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. La palabra testimonio se usaba para aquello que estaba allí en el arca del testimonio, los 10 mandamientos, y es una declaración escrita del pacto de Dios con su pueblo, y que como parte del compromiso de permanencia de Dios con su pueblo, habría de permanecer allí en el arca de Dios. Entonces, nosotros sabemos que en esta palabra está su ¿qué? Su testimonio, sus promesas de que Él va a morar ¿con quién? Con nosotros. Éxodo 25:16 dice, por ejemplo, Éxodo 25:16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Éxodo 40:20 dice, entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso en el propiciatorio arriba sobre el arca. Y esa arca la cargaban a todas partes. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia de Dios. Entonces, usted quiere, como dicen por ahí, y luego en comillas, ¿quiere sentir la presencia de Dios? Llénese de la palabra de Dios. En esa medida, usted va a tener esa convicción de que ese testimonio, de que esas promesas, de que esa presencia de Dios estará con usted en todos lados. Es seguro
hace sabio al sencillo. Seguro, es decir, que es confiable, es fiel, que permanece, en el que se puede creer. En un mundo donde todo es relativo, porque hoy en día todo es relativo, pero en esta palabra es seguro. ¿Cuántos de ustedes han comprado alguna vez una póliza de seguro y les ha pasado algo y uno dice, no, pero la ventaja es que yo tengo seguro? ¿Qué me importa? ¿Tengo seguro o no? Menos mal que lo aseguré. Así deberíamos vivir nuestras vidas nosotros, sabiendo que el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Tercero, Salmo 119, 8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran ¿qué? El corazón. La palabra precepto allí son precisas instrucciones, responsabilidades que alegran el corazón, instrucciones morales para un buen ¿qué? Vivir. Y son rectos, son justos, son apreciados, son apropiados, tienen lógica, tienen sentido. Los preceptos del Señor. Me acuerdo que como al tiempo que John MacArthur comenzó su metodología de predicación, enseñanza, verso a verso, había uno que llamaban precepto a precepto, precepto a precepto, precepto a precepto, es decir, línea tras línea. Cuando nosotros estudiamos la palabra, línea tras línea, verso tras verso, ¿sí? Eso alegra nuestro corazón. Por la gracia de Dios he podido estudiar algunos salmos desde hace unos 6 meses o un año, y ese gozo que uno encuentra cuando estudia esta palabra acá y luego esta, todos los preceptos, toda la palabra de Dios es una bendición, ¿sí? Miren, que alegran al corazón. Así como el sol se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera, así su palabra debería regocijar, animar, motivar, darle toda la energía. ¿A qué? A su corazón. Alegran el corazón. Yo entiendo que hay personas que se pueden deprimir. O sea, yo personalmente entiendo que hay personas que se pueden deprimir. Yo no estoy en contra de que alguien se sienta deprimido. Pero lo que sí creo también es que hay mucho que hacer y se puede hacer para esa depresión. Acá lo dice, ¿sí? Llenarse la palabra de Dios para arreglar el corazón. Nuevamente, ya lo dije en el anterior mensaje, el corazón para los judíos era la silla, allí donde radicaban las emociones, la voluntad, la mente. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Lo que es puro no se corrompe, no se corroe, no se descompone. ¿Ustedes han escuchado de la miel pura? Una miel pura no le pasa nada. Podrán pasar 10, 20 años y la miel se sostiene. ¿Han escuchado ustedes del oro puro? El oro puro no se corroe. Cuando nosotros buscamos esa pureza de la palabra, eso nos permite que nosotros nos corrompamos, nos llenemos de cosas que no son. Dice que alumbra los ojos. Salmo 119, 105, lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Para dónde lleva usted su vida? ¿Usted sabe? ¿Usted tiene su lámpara? Miren que Mateo 16, 6, 19 al 24 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, donde ladrones no penetran, porque donde esté tu tesoro, allí también está ¿qué? Tu corazón. ¿En dónde está su corazón? Está en la palabra. Y luego nosotros nos preguntamos: ay, Señor, ¿por qué me dejaste? No, no es que el Señor lo dejó, fue que usted lo dejó a Él. De hecho, eso es una cita que John MacArthur usa.
Él dice, John MacArthur dice, hay muchas personas, aquí estudiando este salmo, él dice, hay muchas personas que llegan y me dicen, no, es que Dios me abandonó. No, no es que Dios lo abandonó, es que usted abandonó, ¿qué? Su palabra. ¿Ya? Salmo 119:9, seguimos con el siguiente, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdades, dice limpio, es decir, puro, incorrupto, no como las cosas de este mundo. ¿Ya? Que permanece para siempre. El siguiente, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Verdaderos en el sentido que son confiables, nuevamente, son fieles. A la luz del juicio de Dios, la palabra de Dios es el perfecto refugio donde el hombre encuentra ¿qué? Justicia. Ayer escuchaba de una persona que me decía, o que nos decía, que a su esposo le tienen mucha envidia, mucha competencia en su trabajo y tratan de destruirlo, tratan de afectarlo. Y esa persona solamente encuentra confianza ¿en qué? En su palabra, en Dios. En lugar de llenarse de amargura en su corazón, él encuentra esa paz, esa justicia en Dios. Porque su palabra es verdadera, es fiel, es un refugio. Entonces, en estos versos 7 al 9 que vemos, 6 cosas. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y el verso dice, más deseables que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel. ¿Cuántos de ustedes, si yo les trajera una maleta aquí de oro, oro, ¿cuántos de ustedes estarían acá si el pastor David hubiera dicho, este sábado, mi amigo Ricardo viene de Pereira y nos trae una maleta de oro a cada uno? La fila estaría como el Master Burger aquí en larga, ¿sí o no? Repartiendo oro a cada cual que viniera. Pero la palabra de Dios debe ser apetecida más que ¿qué? Más que el oro. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Pregunto, ¿ustedes creen que eso es verdad? Mire, el pastor David sí respondió. De pronto no creemos que es verdad. Porque si supiéramos que son más deseables que oro fino, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Estaríamos encontrando nuestra suficiencia en eso? Imagínense que yo les llegara a ustedes y les contara, oigan, no, es que mi suegro allá en Estados Unidos guardaba oro y él tiene como una tonelada de oro. Me dirían, no, pues ya que se preocupa Ricardo, ¿cierto? Ya que se preocupa, está hecho ahí. Y si yo les digo que tenemos todo eso con la palabra, pero igual seguimos preocupados, igual seguimos tristes, igual seguimos sin esperanza. Miren lo que dice Proverbios 2:4, hablando de la sabiduría, ¿sí? Que obviamente tiene una relación directa con Dios, con Cristo, con la palabra. Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos. El 3:14 dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que oro fino. Proverbios 16:16 dice, adquirir sabiduría cuánto mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible que la plata. Juan 5:39, ya lo leí. Examina las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de qué? De mí. La palabra de Dios, amarla, encontrar sosiego, encontrar gozo, encontrar propósito en ella es más importante que el mismo oro. Y yo pienso que todos, incluyendo a Ricardo Morales, todos un día de esos, cuando lleguemos delante del Señor, wow, nosotros no valoramos la palabra, vamos a entender cómo desperdiciamos el tiempo y cómo no la valoramos. ¿Sí?
Escuchen esto. Voltaire, el gran filósofo francés que vivió de 1694 a 1778, declaró alguna vez, en 100 años la Biblia será un libro olvidado y desconocido. Eso dijo Voltaire. Ustedes han escuchado a Voltaire, ¿cierto? 100 años después, la Sociedad Bíblica de Ginebra ocupó su casa. En 1778, Voltaire se jactó con orgullo. Se necesitaron 12 hombres para iniciar el cristianismo. Uno, refiriéndose a sí mismo, lo destruirá. Más tarde ese año, él murió. 100 años más tarde, 150 años después de la muerte de Voltaire, el Museo Británico le pagó a Rusia 100.000 libras esterlinas por una copia de un manuscrito de la Biblia, mientras que en las calles de Londres un libro de Voltaire se conseguía por 10 centavos de libra esterlina. Escuchen esto tan interesante que leí. Dice, esto lo busqué en Los Angeles Times, que es un periódico de Los Ángeles, que se escribió este artículo en octubre 23 de 1987. Masuren Co. de Japón, una compañía que se llama Masuren Co. Escúchenme, pagó 5.39 millones a la casa de subastas Christie, el precio más alto pagado por cualquier libro en la historia de la humanidad. Es una Biblia impresa en 1455 en Gutenberg, Alemania, una de las primeras 48 Biblias que se copiaron en la primera imprenta. 5.39 millones de dólares. ¿No vale la palabra de Dios más que el oro? Pero miren que aquí hay una ironía. Y casi que le invitaría a almorzar al que me diga cuál es la ironía de este artículo. Que se vuelve igual, otra ironía, al aspecto que David elaboró sobre la creación. Todos rechazaron a Cristo. Nadie reconoció al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Saben? Este manuscrito, ¿quién lo compró? ¿De qué país eran donde lo compraron? Japón. Japón, acabé de leer. Dice, Masuren Co. de Japón pagó 5.39 millones de dólares. ¿Y ustedes creen que en Japón hay cristianos? Solo 1% de la población en Japón es cristiana. Y pagan 5.39 millones de dólares por una Biblia. ¿No les parece increíble, 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 increíble eso? Pero así somos nosotros. Así somos nosotros. No valoramos la palabra de Dios. Tercero, Dios le habla a través de Cristo, su roca. También aquí hay un cambio en el tono del Salmo. Dice además, es decir, como si fuera poco, como si no fuera suficiente, en adición a todos los privilegios ya mencionados, que tu siervo es amonestado. ¿Por qué? Por ellos. Es prevenido, es advertido, es disuadido. Esa palabra en hebreo es la misma palabra que se usa para transmitir la idea de producir luz, brillo, de iluminar. Es decir, el mismo propósito que tiene ¿qué? El sol. El sol. ¿Ya? Y nosotros, dice acá, que hay gran bendición en buscarlos, en guardarlos. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Eso solamente se logra a través de ¿qué? De la palabra. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto ¿de qué? De gran transgresión. Pero es solamente cuando nosotros miramos a la palabra como un espejo, como nos examinamos, nos evaluamos, nos comparamos, no con los demás, no con la sociedad, sino con ¿qué? Con la palabra de Dios. ¿Quién puede discernir? ¿Quién puede percibir? ¿Quién puede
notar, eso es una pregunta retórica, porque la respuesta es nadie, nadie. Solamente a menos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo obra a través de ¿qué? De la palabra. ¿Sí? Ahora quiero terminar con esto, que allí ya me dijeron que solo me queda media hora. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Miren, escuchen esto. Con esto termino esto del Salmo 19 y me parece lo más profundo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? La palabra de Dios es viva y eficaz y más. Y que les pregunto, ¿qué quiere decir viva? Que vive, que es poderosa, que es real. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón, que era la oración de ¿qué? Del salmista. Ayúdame a discernir quién soy yo, realmente qué pienso, realmente cómo actúo. Porque yo me puedo creer muy bueno, pero la palabra de Dios ¿con qué me confronta? Con un Dios santo. Escuchen, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuenta. Y miren esta palabra, no hay cosa creada oculta a su vista. Lo mismo que el sol. Nadie está oculto del sol, de su calor y del efecto de vida que éste da sobre todos los humanos. También nadie se va a escapar, va a tener excusa, va a poder vivir sin esa confrontación de la palabra. Y noten, porque aquí está hablando, porque la palabra de Dios, y luego aquí no hay cosa creada oculta a su. Esta versión coloca a su con mayúscula, no sé cómo lo colocan en sus Biblias. Su está con mayúscula, ¿cierto? Quiere decir, porque cuando uno estudia esto en el griego, su, ¿sí? Está hablando de él, de una persona. ¿Y quién es esa persona? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, a menos de que usted tenga una relación personal con Cristo Jesús, usted no va a poder realmente entender y disfrutar ese poder de la palabra de Dios. Y usted no va a encontrar esa revelación que ya la hizo a través de la creación. Hay muchos que reconocen a Dios en la creación, pero son deístas. Hay muchos que han estudiado la palabra y se vuelven simples teólogos, filósofos. Pero Dios no quiere que usted se quede ahí, sino que usted pueda decir como el salmista dijo: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces, la suficiencia de la palabra lo debe llevar a usted ¿a qué? A una relación personal con Cristo, a una dependencia, a una seguridad, a una estabilidad, que Él es una roca inamovible en su vida. Es su referente para todo. Y a menos que usted haya entregado y rendido su vida realmente al Señor de esta palabra, usted no va a realmente encontrar una suficiencia en su vida diaria que, como aprendimos en la primera hora, le permita tener esa autoridad de la palabra en su vida, ese control, ese gobierno, que le va a llevar ¿a qué? A una entrada amplia, ancha a la vida eterna. Amén. Entonces, oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra.
Tu palabra es más poderosa, más cortante que espada de doble filo. Y sí, tu palabra es Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a tener una relación personal con Él, sincera, comprometida. Que no leamos la palabra de Dios porque queremos adquirir más conocimiento, sino porque Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, aquel que nos compró con su preciosa sangre. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.